asumido penitencia con admirable pureza de vida. Concédenos por sus méritos e intercesión que si no le hemos seguido en la castidad, lo imitemos con lo penitente por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham marchó como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, todo lo que se había adquirido y todos los esclavos que había ganado en Harán, y salieron en dirección a Canaán. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, Abraham atravesó el país hasta la región de Siquem, hasta la encina de Moré. En aquel tiempo habitaban allí los cananeos. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esa tierra. Él construyó allí un altar en honor del Señor que se le había aparecido. Desde allí continuó hacia las montañas, al este de Betel, y plantó allí su tienda, con Betel al poniente y Ai al levante. Construyó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Después Abraham se trasladó por etapas al Negev. Palabra de Dios. Te alabamos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, después verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Cuando vemos a Jesús en
sino a los enfermos. Pero a la vez Jesús, con este tipo de cosas, a su sociedad, y en concreto a aquellos que se sentían buenos, quería hacerles ver que ni aquellos otros que ellos despreciaban de una forma tan terrible eran tan malos, ni ellos eran tan buenos como se pensaban. Por eso Jesús trata de inculcar en sus seguidores, por eso tenemos que tratar de tenerlo nosotros también, esa misericordia, ese, vamos a decir, no rigidez, no dureza, no sentirnos puros para machacar a los que no lo son, sino una gran comprensión, una gran humildad de darnos cuenta de que todos estamos en necesidad del médico, de necesidad de Jesús, y un punto grande, digamos, de al juzgar, o podemos juzgar, por supuesto, los hechos, y diremos, pero nunca la intención profunda de una persona, ni siquiera la Iglesia puede juzgar la intención interna. De lo interno solamente Dios puede juzgar. Y quiere Jesús que en cualquier caso seamos indulgentes, comprensivos, misericordiosos. Por eso nos recuerda de la forma que juzguéis vosotros, con la medida que uséis vosotros, seréis también juzgados. Por eso quiere Jesús, esto nos lo dice sobre todo para asustarnos, no para amenazarnos, sino para que tratemos con todo nuestro corazón de ser comprensivos, indulgentes, misericordiosos. Y hoy celebramos un santo, en este día 21 de junio, que comienza el verano, a San Luis Gonzaga, un santo, vamos a decir, que ha tenido una grandísima devoción, sobre todo patrono de la juventud, y ha sido el gran modelo de la juventud, los Luises, Luis Tabac, etcétera, que ha solido ver en tantos pueblos, en tantas parroquias. Él era de una familia noble, importante, nació en Italia, pero en la época que estaba Felipe II, estaba en el reino de las dos Sicilias, entonces era el reinado de Felipe II, que no se ponía el sol, estaba también en el sur de Italia, etc. Y era de una familia noble, tenía el título de marqueses grandes de España, gente importante, le querían preparar para ser una persona importantísima de su época. Sin embargo, él, con ciertas dificultades, porque en casa no les hizo mucha gracia, pero prefirió hacerse jesuita. Digamos que despreció todos los marquesados, todas esas historias de grandes de España, etc., despreció como una basura prácticamente, y él prefirió dedicarse completamente a la vida religiosa de una forma sencilla, humilde, como jesuita. Era una época en la que había ciertas dificultades también de tipo sanitarias. En Roma le tocó varias pestes, en las que murió mucha gente, incluso murieron papas en aquellas pestes, y él era de salud delicada y trataba de no estar con los más, es decir, no es que fuese una persona que no tenía en cuenta las medidas de higiene sanitarias, pero él trataba de ayudar, pero en los casos que no fuesen, vamos a decir, más contagiosos, porque tenía una salud muy delicada. Sin embargo, un día, siendo todavía mejor, entonces tenía 22 años, una cosa así, encontró a un apestado moribundo en el suelo, y eso le tocó el corazón, no le pudo ver ahí moribundo. Entonces lo cargó sobre sus espaldas para llevarlo a otro sitio y se contagió, y a los pocos días murió San Luis Gonzaga. Por eso hoy estamos celebrando también en otra pandemia, y le pedimos al Señor que ese ejemplo grande de San Luis Gonzaga, que no es que fuese imprudente, sino que su gran corazón le llevó a ayudar a aquella persona. Dio un caso de fuerza mayor, no pudo dejarle tirado a aquella persona y lo llevó para cuidar, y después, contagiándose, murió enseguida. Es decir, dio su vida por la caridad. Le pedimos a San Luis Gonzaga, por todos nosotros, ha sido siempre un ejemplo, digamos, de la juventud, un ejemplo de la
se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dados de gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la vida eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
cuerpo de Cristo. Amén.